Bueno, el significado del budismo es la religión no teísta que se refiere a la corriente filosófica o espiritual que no toma como referencia a un dios creador o espiritual. El ser budista significa haber alcanzado o logrado la iluminación como Siddhartha Gautama mediante la meditación. El budismo aparece en el siglo V antes de Cristo y este nos deja 5 leyes, la cual son: no quitarás ninguna vida, que habla sobre humanos y animales, ¿sí? Pero Siddhartha Gautama rechaza totalmente a las plantas y a los vegetales, ya que decía que esos no eran seres sentimentales que podían experimentar algún sentimiento. El no tomar lo que no ha sido dado. En este caso podríamos estar hablando del hurto, del plagio y de la estafa, ¿sí? El no tener una mala conducta sexual. En este caso estaríamos hablando de abuso sexual, pedofilia, pornografía infantil, adulterio y en este caso también podríamos estar hablando de la prostitución, en la cual Siddhartha Gautama consideraba que una mujer prostituta era buena cuando ésta lo hacía por necesidad y no cuando ésta lo hacía por avaricia y codicia de ver cómo ese trabajo podría ser una oportunidad para ganar rápidamente dinero sin tener ninguna necesidad. También está el no mentir y el no ingerir sustancias tóxicas que pueden nublar la mente. Para ellos era muy importante tener despejada la mente, ya que se necesitaba una gran disciplina para poder meditar. Ellos necesitaban tener casi todo el tiempo la mente despejada. Cabe destacar que el budismo no es una organización jerarquizada como lo es el catolicismo y el papa. Bueno, el taoísmo se comprende como también la corriente filosófica o espiritual que tiene una estabilidad entre el Tao y el ser humano, ¿sí? Que comprende que estos deben vivir en armonía y para una estabilidad de la vida, ¿sí? El cual tomamos como referencia a su símbolo, que es originario de China. La religión del taoísmo es originaria de China, ¿sí? Y que es creada en el siglo VI antes de Cristo, ¿sí? Que tomamos como referencia el símbolo del yin y el yang, que tiene diversos significados o diversas perspectivas que diferentes seres pueden tomarlo desde una parte filosófica o espiritual, en la cual podemos decir que es oscuridad y luz, que es hombre y mujer, que es tierra y cielo, o que también puede ser la oscuridad y la oscuridad que depende de una gota de que siempre por cada cosa oscura que haya en la vida hay una gota de luz, y que cuando hay siempre una cantidad de luz siempre hay una gota de oscuridad. También la podemos relacionar como la vida, tomando como referencia a este. El día de hoy vamos a hablar sobre la mitología nórdica, sobre su historia, por qué las personas creen en ella o por qué en algún momento creyeron en las teorías que ésta sustenta. Para empezar, los términos mitología nórdica, mitología germánica y mitología escandinava están todos relacionados entre sí, ya que comprenden todo lo relativo a la religión, creencias y leyendas de los pueblos escandinavos y germanos. Pero ¿qué es un pueblo escandinavo? Los pueblos escandinavos o la Escandinavia es una región geográfica y cultural del norte de Europa. Aunque el vocablo se usa comúnmente también en términos idiomáticos, en realidad está compuesta por los reinos de Noruega, Suecia y Dinamarca, en los cuales se hablan lenguas nórdicas, también llamadas lenguas escandinavas. Por otro lado, los pueblos germanos o germánicos son un grupo histórico etnolingüístico de pueblos originarios del norte de Europa que se identifican por el uso de las lenguas germánicas, es decir, son un subgrupo de la familia lingüística indoeuropea que se diversificaron a partir de una lengua original reconstruible como idioma protogermánico. Es decir, tomaron una lengua ya existente y la moldearon a su propia cultura, generando así pues su propio dialecto. En cuanto a los pueblos germánicos, están relacionados sobre todo a los dioses Odín y Thor. Gracias a lo anterior dicho, nos podemos ubicar mejor en contexto y podemos hablar acerca de las creencias, más enfocados en la mentalidad nórdica.
¿De qué se compone la mentalidad de una persona que tiene creencias nórdicas? La palabra nórdico se refiere a lo proveniente de cada una de las personas, países y pueblos escandinavos, es decir, reúne cada una de las culturas propias de allí. Cuando hablamos de mentalidad nórdica nos referimos a una mentalidad simple o, como se le diría coloquialmente, salvaje. Es decir, que en pocas palabras, el término deriva de la palabra Norden, utilizada en las lenguas nórdicas, y que en realidad significa tierras o territorios. En cuanto a los tipos de mentalidades, hay tres tipos. Está la mentalidad de escasez, la mentalidad de lucha y la mentalidad de abundancia. Voy a hablar muy rápidamente acerca de cada una. La mentalidad de escasez se caracteriza porque sus creyentes o sus influenciadores son inseguros de sí mismos y tanto sus actitudes y acciones se reflejan en sus resultados cotidianos, por lo cual le echan la culpa de sus situaciones de fracaso generalmente al destino. La mentalidad de lucha es la que está en proceso, no es tan víctima como la que vive con la mentalidad de escasez, sino que el problema es que suele gastar más de lo que gana. Su objetivo es generar dinero, no un estilo de vida, y no tiene muy bien planeado de qué forma utilizará sus ingresos, por lo cual solo se trata de mejor orden y control sobre sus ingresos. Y por último, la mentalidad de abundancia es aquí donde hay una enorme diferencia con las dos mentalidades anteriores, ya que este tiene la capacidad y la mentalidad más avanzada, la que busca crecer todo el tiempo y ayudar a los demás, no se preocupa por su propio beneficio, sino está primero el beneficio de los demás, no espera recibir algo a cambio y tiene control total sobre sus acciones. Ya para finalizar, ¿cuáles son los dioses más influyentes? Hay dioses como Thor, Balder, Tyr, Bragi, Vidar, Vali y demás. Thor como el dios del trueno, su reconocido martillo, guantes de hierro y cinturón mágico. Balder es un hijo de Odín y se le reconocía por ser el dios de la belleza y la inteligencia. En cuanto a Odín, es el dios más poderoso, más influyente, el cual representa más a esta creencia nórdica. Por otro lado, ¿qué tienen que ver los vikingos con este tipo de creencias? La relación que tienen con esto es en cuanto a los panteones en los cuales rendían culto a estos dioses, porque estos dioses, sus principales seguidores o creyentes fueron los vikingos, que son la generación más joven de dioses vikingos, porque los primeros dioses también fueron vikingos, aquellas que residen en Asgard y está emparentada con Odín. Cuando terminó cuando disminuyó las creencias, los seguidores o la audiencia en la creencia de